Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy voy a hacer el vídeo especial de mis 10 mejores lecturas del año 2023. Estoy grabando esto un jueves 28 de diciembre y creo que voy a colgar el vídeo el día 30 de diciembre, que es sábado, y así se corresponde con final de año y con el día normal que yo suelo colgar los vídeos, que son los sábados y los miércoles. Lógicamente esto no va a poder ser una lista de los 10 mejores libros aparecidos en 2023, como proponen algunos periódicos, y esos críticos que comentan eso de los 10 mejores libros de 2023 evidentemente no se han podido leer todo lo que ha aparecido en 2023 y siempre ponen pues libros que son de una serie de personas y una serie de editoriales, y siempre son más o menos las mismas personas y más editoriales, y esas listas tienen poco sentido. Yo voy a hacer simplemente, dentro de lo que yo he leído, pues voy a elegir los 10 que más me han gustado en orden cronológico. Tengo aquí unas notas que me he hecho. A ver, este año he leído 40 libros, otros años he leído más, pero claro, esto ya lo hemos hablado, que depende un poco de lo gruesos que sean los libros. O sea, es decir, no creo que haya leído menos tiempo, pero sí creo que he leído libros más grandes. De hecho, estaba haciendo la foto para ponerla de miniatura en el vídeo, y he sacado ya, como es tradicional, la muñeca Enid de Wadsworth, que es de mi mujer, realmente es de Almudena, y últimamente la pongo ahí en la mesa al lado de los libros, y el año pasado le llegaban a menos de la falda. O sea, la foto la podéis buscar, lo de mejores lecturas 2022, llegaba aquí más o menos, no sé, eran como libros más cortos los que elegí el año pasado, y este año le sobrepasan la cabeza. O sea, es decir, los 10 mejores libros al menos son más largos. También comenté, por ejemplo, que lo hice en un short. Estáis viendo que estoy pronunciando mejor inglés, o me estoy esforzando mejor que en otros vídeos. Leí este libro de poemas de Núria Castelat, Lógica de los accidentes, que estaba bien, pero claro, lo leí en un rato, porque fijaros cómo es. Y esta es la caja que contiene Los gozos y las sombras, que era una novela como de 1300 páginas. Por lo tanto, fijaros la diferencia. Lo de medir las unidades de libros, pues bueno, ¿tiene sentido? Sí, porque a veces se compensan los largos con los pequeños. Pero claro, también por ejemplo leí el de los cuentos completos de Lorrie Moore, que tenía 4 colecciones de cuentos, por lo tanto ahí irían ya 3 libros más. Leí Los gozos y las sombras, que tiene 3 partes y es larguísimo, irían ya 2 más, ya llevamos 6 más. Y he leído los relatos de Thomas Berhan, que los leí hace 20 años, y eran 5 libros, ¿vale? Entonces ahí ya llevamos 4 más, o sea, llevamos 10 más, o sea, habría leído 50 si van como separados, ¿no? Pero bueno, esto al fin y al cabo es una especie de tontería. Lo que pasa es que va a haber un año que los 10 mejores libros, si te has leído 8 libros de 2000 páginas, no te da para los 10 mejores. Pero bueno, he leído 40 y voy a seleccionar 10 en orden cronológico. También me pasó, me estaba acordando este año, que hice el vídeo de las lecturas de mitad de año y puse la foto con lo que había leído. Ahora al final de año son 40, pues en aquel momento era 20, y vino alguien a comentarme que César Aira leía más libros que yo. Estoy diciendo, claro, porque César Aira es un profesional, vive de esto, chico. César Aira escribe ahí una cosa de un señor mayor que va con una moto a repartir pizzas y sale un bicho de un árbol y se cae y habla con él y tiene alas, y eso se lo publican, se lo traducen y vive de eso. Entonces, ¿eso cuánto tardan en hacerlo César Aira? 1 hora y media, 1 hora al día, y el resto del tiempo lo tiene para leer. O sea, ¿quién quisiera la vida de César Aira? Yo la quiero para mí. Lo que pasa es que yo tengo que ir a trabajar al colegio, estoy ahí 8 horas, tengo que ir y volver en el autobús, ¿vale? Que voy leyendo ahí cuando puedo. Por la tarde no suelo dormir porque no, estoy muy cansado. Por la mañana voy con el móvil leyendo, con la luz del móvil, luego leo un poco, tengo que escribir, tengo que corregir exámenes y estas cosas que nos pasan. Y luego además, claro, ojalá tuvieras la vida de César Aira, porque luego te llega el sueldo a final de mes, empieza el mes, empieza hipoteca de la casa, comunidad de vecinos de la casa, un arreglo de la fachada, no sé, empiezan a venir facturas y se va todo. Estoy diciendo, no puedo tener la vida de César Aira, que es la que yo quisiera, para poder estar todo el día leyendo y leer 150 libros, y he leído 150 libros. Pero con la vida que llevo, amigos, me da para leer 40, algunos bastante gordos, también te digo. Y yo creo que ya sin más dilaciones, pues vamos a empezar. A ver, este año yo creo que me sorprendió bastante cuando empecé con las cartas de H.P. Lovecraft, el volumen 1, que ha sido publicado por Aristas Martínez. Yo ya, si alguien sigue el canal, sabe que yo soy un admirador adolescente de Lovecraft, que le he seguido leyendo de mayor, y algunos cuentos no funcionan en Lovecraft, tiene un lenguaje excesivo,
pero a Lovecraft le perdono todo porque Lovecraft es uno de los amores de mi adolescencia. Cuando vi lo de las cartas, el proyecto este de Alistair Martínez, que este es el 1, al principio van a ser 2, pero creo que les ha ido bien y van a sacar 3 volúmenes, ¿vale? Entonces me emocionó bastante realmente. O sea, no pensaba, de verdad, que me iba a gustar tanto. Estaban seleccionadas como para que era la relación de Lovecraft con sus amigos escritores. Entonces aquí hablaba de literatura y hablaba de sus trabajos para ganar algo de dinero, cuando hacía de negro literario de otros autores. Y hay un momento como muy dramático hacia el final, cuando sus amigos empiezan como a tener un poquito de éxito y él ya no le quieren ni comprar los relatos y él piensa que es un escritor absolutamente fracasado, que no puede vivir de la literatura, que su nombre va a ser absolutamente olvidado, y tú diciendo, eres Lovecraft, o sea, vas a ser un mito, van a hacer series de televisión en Netflix con tus obras, te van a leer miles de adolescentes, van a hacer juegos de mesa con tu obra, ¿no? Y el pobre Lovecraft, que se murió con 46 años, creo, sin intuir ni saber todo esto, cuando yo creo que ha escrito, dentro del género de terror, algunas obras maravillosas. Voy a dejar esto por aquí. Vale, pues entonces me emocionó mucho, y por ejemplo también luego Lovecraft, cuando ya era mayor y se ponía nostálgico cuando era niño, que además eso me pilló, que fui yo un día de fiesta a visitar, bueno, a caminar por donde vivían mis abuelos, y justo leí eso, la nostalgia del Providence, de otra época, y me emocionó mucho. Ya digo que las cartas de Lovecraft me encantaron. A ver si sacan el volumen 2, que lo leeré también. Vale, eso, y luego leí, eso debió ser en febrero, creo. Luego por marzo leí Arenas Movedizas del japonés Junichiro Tanizaki, que si alguien sigue el canal, pues en 2022 leí bastantes libros de japoneses, por lo menos leí 10, que después de volver con Kenzaburo que me gustaba mucho en los 90, el premio Nobel de 1994, empecé a leer libros de japoneses. En el 2023 he seguido menos con esa trayectoria de los japoneses, pero sí he leído alguno, ¿vale? Y entre ellos me faltaba, por ejemplo, Tanizaki, que no había leído nada, y este libro es una novela de finales de los años 20, de 1928, por ahí, y me pareció como muy avanzada, muy atrevida a nivel sexual. O sea, es decir, al principio parece que hay un triángulo amoroso, que luego es un cuarteto, y hay como relaciones homosexuales entre los personajes, que yo dije, esto debe ser un escándalo, ¿no?, en el Japón de la época, y realmente me parece muy moderno, muy perverso, y eso es muy interesante, y es un libro que me sorprendió gratamente, y tengo que leer más libros de Tanizaki, uno de los maestros de la literatura japonesa, porque solo he leído este, y ya digo que me gustó bastante. Este libro es de la editorial, ¿cómo se llamaba? Satori, de la editorial Satori, que creo que está en Gijón. Vale, el siguiente libro que me encantó, también por febrero o marzo por ahí, fue Maurice, de E.M. Forster, editado por Navona. Este libro estaba en 6 barral, pero estaba descatalogado y era inencontrable. He leído este año 2 libros de Forster. Pasaje a la India, que me gustó bastante también, pero quiero destacar este porque me pareció mejor. Está escrito, creo que en 1917 o algo así, o antes de la Segunda Guerra Mundial, 1914, pero se publicó en 1972 o 71, como 60 o 70 años después de la muerte del autor, porque E.M. Forster era homosexual, pero claro, vivía en una época que no estaba bien visto hablar de eso. Este libro trata de un amor homosexual que, a diferencia de otros libros de la época, spoiler alert, no acaba mal, y entonces era como una cosa que podía estar mal vista y que pensaba que o lo iban a prohibir el libro o iba a acabar con su carrera. Entonces fue un libro que se quedó en un cajón y se publicó solo después de su muerte. Y es un libro sobre un joven que se está descubriendo a sí mismo, que estaba destinado a ser una persona convencional, pero el hecho de descubrir su sexualidad y que su sexualidad no coincide con lo que la sociedad dice que tiene que sentir, le hace despertar como a cuestionarse esa sociedad en la que vive, y tiene algunas relaciones homosexuales con otros jóvenes, y lo que significa para él eso, porque estaba prohibida en esa época la homosexualidad, tienen que ser amores clandestinos, y me pareció una obra muy sensible y muy moderna también. Vale, el siguiente fueron los cuentos completos de la escritora norteamericana Lorrie Moore, que tiene 4 colecciones de cuentos. Yo hace años había empezado a leer la más famosa, que se llama Pájaros de América, pero la empecé a leer en inglés y al final me perdí un poco. Yo ya lo he dicho en el canal más de una vez, que soy un gran admirador de la cuentística norteamericana, de esos escritores como
Raymond Carver, Tobias Wall, Richard Ford, por ejemplo. Y en esta línea del relato realista norteamericano, pues destaca también Lorrie Moore. Lorrie Moore hace como pequeñas novelas a veces, como concentradas, tiene un montón de información, un montón de detalles, cada vez que sale un personaje, aunque sea secundario, está súper bien dibujado, tiene como un humor negro, a veces un poco perverso, son como situaciones extremas de los personajes, un poco desesperados, hay algunos cuentos terroríficos, hay un cuento de una pareja que tiene un niño como de 1 o 2 años que le entra un cáncer, que ese cuento realmente a mí me dejó como helado, pero son cuentos que están muy bien escritos, muy poéticos, con muchos detalles, tiene cuentos magníficos. A mí me gustan los libros de cuentos y hacía tiempo que no leía cuentos tan buenos como los que tiene Lorrie Moore en este volumen de 6 Barral, que además han sacado como más colecciones completas, que me gustaría explorarlo, porque esta colección de 6 Barral de los cuentos completos, que casi siempre son escritoras norteamericanas, tiene muy buena pinta. Vale, el siguiente es Tess de los Underville, de Thomas Hardy. Hace 2 años elegí Jude el Oscuro, la última novela que escribió Thomas Hardy, como una de las mejores de ese año, y en este vídeo vuelve a entrar la penúltima novela de Thomas Hardy, que es Tess de los Underville. Es la mirada sobre una joven que sufre diversos abusos en una sociedad patriarcal, y claro, o sea, tú te das cuenta que los libros se convierten en clásicos porque son atemporales o se adelantan a su época. Es decir, el libro de E.M. Forster, el de la homosexualidad, se adelanta claramente a su época y lo puede leer una persona actual entendiendo perfectamente cómo lo cuenta desde la perspectiva que lo cuenta. Y Tess de los Underville igual. Thomas Hardy toma partido por esta chica, mostrando que su posición en la sociedad de la época es indignante, y lo hace desde una modernidad que dices, claro, por eso se ha quedado, porque su mirada del mundo coincide con la mirada de la posterioridad, digamos, ¿no? Y es un libro igual que Jude el Oscuro, o sea, me gusta más Jude el Oscuro, pero Tess de los Underville es un libro impresionante, cómo critica a la sociedad británica de la época. Muy bueno. Otro gran libro de este año ha sido Incierta Gloria, de Joan Sales. Es un libro que lo saqué la idea del canal de Trotalibros de Jan, que tiene un vídeo estupendo que es literatura en catalán. Y bueno, pues viendo el vídeo de literatura en catalán llegué a esta novela sobre la Guerra Civil Española, que no la conocía de nada. Está escrita originalmente en catalán, por eso imagino que en el resto de España ha sido menos famosa, pero después de leerla me parece una de las grandes novelas de la Guerra Civil Española. Otra, como ya he dicho alguna vez, para mí sería la que se llama Días de Llamas, de Juan Iturralde, que esa es una novela, y en cuentos serían los cuentos de Juan Eduardo Zúñiga, La trilogía de Madrid. Y esta novela se sitúa en Barcelona. Al principio están en el frente de Teruel y es como usando la narrativa epistolar. Hay un personaje que le escribe cartas a su hermano, habla a los otros personajes, luego hay una segunda parte donde otro personaje está escribiendo cartas desde Barcelona, que es su mujer. Hay un tercer personaje que estaba en el frente que escribe, ese ya no escribe cartas, es como una especie de flujo de conciencia, un diario, y realmente tiene escenas de la Barcelona de la época muy vívidas, escenas sobre la guerra muy interesantes, y no solo sobre la guerra, ¿no? Porque al final es un libro que habla de la condición humana. Los personajes, igual que el escritor Joan Sales, tienen diatribas internas religiosas, son personajes, están contados desde el lado del Frente Republicano, pero los personajes, uno por ejemplo es un seminarista que ha caído en el Frente Republicano, otro es un hombre que tiene inquietudes religiosas. El propio Joan Sales las tenía, aunque fue un exiliado del franquismo, él era una persona religiosa. Además es un personaje muy curioso, Joan Sales, porque es el fundador de una editorial en Cataluña que todavía sigue, de libros en catalán, y por ejemplo este es el editor de la primera edición de la Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda, que se iba a llamar de otra manera y él le puso el nombre de la Plaza del Diamante. Vale, luego en verano, ya he contado más de una vez que siempre me dejo un libro largo para el verano, y este libro largo, pues este año fue Torrente Ballester, Los gozos y las sombras, que son estos 3 volúmenes formados por el señor Llega,
Donde da la vuelta al aire y La Pascua Triste, que se publicaron como en años diferentes, pero vamos, la misma novela, y la primera y segunda parte empieza uno donde acaba el otro. Es una novela ambientada en los años previos a la Guerra Civil, como en finales de 1934, el año 35, ya casi 36, en un pueblo de Galicia, donde hay un personaje que es del pueblo, pero ha vivido en Austria, que ha hecho la carrera de medicina y vuelve al pueblo porque ha muerto la madre y tiene que arreglar los papeles y demás. Y tiene muchos diálogos muy interesantes. No es solo un libro costumbrista, porque también luego hay un tema ahí como existencialista con el personaje que ha leído a Freud y el existencialismo francés y cosas de estas. Y hay un enfrentamiento entre el pueblo, entre como dos líderes, ¿no? Que el personaje que viene de fuera parece que puede tirar las fuerzas por un lado o por el otro. Es como plantear en este pueblo de Galicia como un poco la lucha que se va a establecer en la Guerra Civil entre el antiguo régimen de señores feudales o algo así, ¿no? Y el nuevo régimen que ya es una burguesía industrial. Me pareció un libro bellísimo y me he quedado con ganas de leer más libros de Gonzalo Torrente Ballester, porque es el primero que leo, pero claro, he leído un libro. El primero que leo tiene como 1300 páginas, que es esto, ¿vale? Todo el mundo me recomienda la Sagafuga de J.B., que dicen que es una de las obras maestras del siglo XX en español. Y a ver si la leo en 2024, porque me he quedado con muy buen sabor de boca con Torrente Ballester. Yo no sé si se le lee ya mucho o es un escritor un poco olvidado, pero desde luego es un escritor muy meritorio y que merece la pena seguir leyéndolo, porque sus libros son... El libro este es maravilloso. Vale, luego seguí... Esto es una relectura. Thomas Berghahn, Relatos autobiográficos, que está formado por El origen, El sótano, El aliento, El frío y Un niño. Estos yo los leí los 5 a finales de los años 90, en las ediciones de libritos de anagrama amarillos, que eran como libros que tenían 100 páginas, 120, en este formato cada uno tiene 65, 80 páginas, ¿vale? Y este libro, que es como una autobiografía de Thomas Berghahn, que dice en el prólogo que algunas cosas son inventadas, yo creo que es uno de los corpus fundamentales de este gran escritor austríaco de la segunda mitad del siglo XX. Según el traductor, que es Miguel Saint, que es uno de los grandes traductores del alemán al español, según él hay dos grandes escritores en alemán en el siglo XX. La primera mitad del siglo es Kafka y la segunda mitad es Thomas Berghahn. El profesor de alemán del colegio dice que cuando él estudiaba en los años 90 en la Complutense, él estudió filología alemana, ya leían a Thomas Berghahn en la universidad en los 90, que es un dato que me sorprendió. Berghahn tiene una formación musical de joven, pero tuvo una enfermedad que lo cuenta aquí en estos libros, que hizo que tuvo un problema con los pulmones, entonces su carrera musical, porque él quería ser cantante de ópera, quedó arruinada, pero quizá toda esa formación musical, porque también tocaba el violín antes, que también lo cuenta, hace que su estilo literario tenga como unas vueltas musicales, son frases muy largas, muy alambicadas, con muchas subordinadas, casi no usa nunca puntos y apartes, todo como un párrafo gigantesco, una de sus novelas. Es una persona airada, está enfadada con su sociedad. Primero, claro, habla de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis. Los nazis dice que luego son sustituidos por el catolicismo, pero según él en su libro eso es lo mismo. Es una sociedad enferma, la austriaca, de hecho tuvo muchos problemas a veces en su sociedad para publicar. Ahora allí hay como rutas temáticas de Thomas Berghahn y le consideran un grandísimo escritor, pero vamos, eso en vida no era tan buena la relación como después de su muerte. Son libros que hablan de una vida airada de un joven, hay mucha tragedia en la vida, de una pobreza en la posguerra en Habsburgo, con sobre todo la relación buena que tiene con su abuelo materno, sobre todo hay una relación con la enfermedad. Él rápidamente enferma y hay mucha narración que es narrar el moridero que era el hospital donde iba. Es una narración que parece deprimente en principio, pero al final es una narración profundamente vitalista. Este libro es una celebración de la vida desde un tipo que todo el rato dice que se quiere suicidar y se quiere morir, con lo cual es una cosa muy sorprendente y con un lenguaje que te envuelve, que luego ha sido bastante imitado, yo creo, y es un lenguaje como muy, muy único de él y muy hermoso. A ver si leo más, he leído más de Thomas Berghahn, pero a ver si leo más libros. Vale, ya en la recta final del año
leí esta novela, Los que escuchan, de Diego Sánchez Aguilar, que esto sí que es la única novedad de lo que he leído, porque todo lo que he leído, todo lo que he sacado hasta aquí son novelas más o menos clásicas. Los que escuchan de Diego Sánchez Aguilar sí es una novedad de 2023. Yo había leído su novela anterior, El libro de los hechos, traducidos, es decir, Fat Book, que también salió en Candaya, en esta editorial de Cataluña, y sobre todo me sorprendió su libro de cuentos, que se llama Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino. Este libro ha podido dedicarle 5 años, Sánchez Aguilar, y con muchas horas al día, y realmente se nota el trabajo. Es una crítica a la sociedad en la que vivimos, donde la gente vive con ansiedad todo el rato, con el problema de la ecología. Son dos hermanas con unos caracteres bastante diferentes y las dos tienen problemas para enfrentarse a la realidad. Hay una idea como fantástica de unos personajes que escuchan un ruido y ese ruido es una especie de interferencia entre los personajes y la realidad. La novela tiene un lenguaje bellísimo, con unas frases como muy inteligentes, muy largas, muy cuidadas. Yo creo que es un libro que va a trascender, o sea, es decir, ha aparecido en el último trimestre del año, ya va por la segunda edición, y yo creo que si la literatura en España sigue teniendo algún sentido, los críticos tienen un poco de intuición o de fineza, o realmente van a las editoriales y a los libros que merecen la pena, pues yo creo que este libro tiene que trascender de algún modo, no sé, espero. Vale, y luego para finalizar el año, el broche magnífico fueron los cuentos de Anton Chejov. En esta edición de Alba Minus, que tiene 60 cuentos y 870 páginas. No es la primera antología que leo de Chejov, ya he leído otras antologías de cuentos. He leído también en Alba sus 5 novelas cortas, otro libro que tiene 2 novelas cortas, que es muy recomendable. Tengo un vídeo en el canal sobre las novelas cortas de Chejov. Y había aquí cuentos que había leído, pero claro, algunos eran de hace más de 20 años, entonces de repente al leerlo digo, este lo he leído, me saltaba una imagen o algo. Los cuentos de Chejov son bellísimos. Los primeros, como es una antología en orden cronológico, pues las primeras 100 páginas o 130 son cuentos antiguos, o sea, cuentos de cuando tenía él 23, 24 años, que era un escritor primerizo, estaba aprendiendo. Son cuentos como cómicos, todavía no es el gran Chejov que conocemos, pero el gran Chejov llega, creo que era en 1882, cuando tiene algo así como 26 años, ahí empiezan ya los grandes cuentos. Me encanta cómo las relaciones entre las personas, cómo se miran unos a otros, los anhelos de la gente, lo que intentan hacer pero no lo consiguen. Decía alguien en el prólogo que los cuentos de Chejov son relatos de gente bien intencionada que nunca consigue hacer nada. Me encanta ver la influencia que tienen escritores que me encantan, como Carver. Hay un cuento que se llama Enemigos, que claro, Carver, hay un cuento que está en Catedral, que a ver si me acuerdo cómo se llama, el de No parecía nada, ese que es el del pastelero, que hay un niño que tiene un accidente de coche y han dejado una tarta encargada a la madre, pero no se acuerdan, el pastelero llama, que claro, es una contraposición al cuento de Enemigos, que ya cuando haga la reseña de este libro, que aún no la he hecho, ya lo comentaré. Tiene cuentos magníficos Chejov, o sea, es el padre de toda la literatura corta norteamericana que me gusta. Es decir, bueno, puede haber otro padre que puede ser quizá Jack London o Hemingway, pero claro, toda esta gente que es, esos que el vídeo de literatura corta norteamericana, hablé de ella, de Raymond Carver, Tobias Wall, Richard Ford, esta mujer que he sacado antes, Lori Moore, todos vienen de aquí. O sea, yo creo que todos vienen del gabán de Chejov. Es un libro estupendo. Le he pedido a la editorial Cátedra que me enviara un libro que tiene con obras de teatro de Chejov, porque también en 2024 voy a leer las obras de teatro que me faltan, lo voy a comentar también en el canal. Y bueno, pues ya veis que he elegido libros que son bastante grandes. Y de esto, ¿qué os podría decir que es lo mejor que he leído de estos 10? Si hiciera una mini selección, pues yo creo que a lo mejor... Es que es todo muy bueno, no sé. No vais a hacer la selección. Hombre, este me ha encantado, el de Carver. El de Torrente Ballester, Descubrirle, que no lo había leído hasta ahora, de Gozos y las sombras, me ha encantado. Reencontrarme con Thomas Berhan después de más de 20 años es como volver con un viejo amigo cascarrabias y me ha encantado. Y ya está, o sea, no sé.
Yo no sé si hacer un vídeo de estos de intenciones lectoras para 2024, porque el que hice el año pasado creo que no he cumplido nada, con lo cual Dios dirá. Me falta por leer un libro que estoy como a medias, me lo voy a acabar, antes del 31 me lo acabo, que es Sale el espectro, de Philip Roth, que me está encantando también volver con Philip Roth, que es un escritor que me apasiona y no había vuelto desde hace unos años. Es una novela protagonizada por Nathan Zuckerman, del que había leído ya como 7 novelas, creo, está en la octava, y es un Zuckerman ya como decadente, de 71 años, con problemas de contención urinaria, es impotente, es un pobre hombre, pero se está lanzando otra vez como a la vida y me está dando la vida a mí, me está gustando mucho. Podría haber, es que no lo acabo de leer, pero me quedan como 100 páginas. ¿Podría haber entrado en la selección esta de los 10? Pues hombre, no es de los mejores de Philip Roth, pero sigue siendo un gran libro. Y nada, pues hasta aquí mis lecturas de 2024, si me queréis. Casi todo está ya comentado en el canal y lo podéis buscar. Si ponéis, yo qué sé, David Pérez Vega, relatos de Thomas Berhan, pues te sale el vídeo, ¿vale? Algunos todavía, el del cuento de Chekhov no he grabado el vídeo, otros he grabado el vídeo pero todavía no lo he publicado, pero vamos, estos 10 libros van a estar los 10 vídeos en el canal. Y nada, este es mi 2024, me he puesto la camiseta así como de manga corta, que parece que estoy en el Caribe, pero realmente antes de empezar a grabar esto iba en pijama y bata, ¿de acuerdo? Y tenía las gafas de miope, me he puesto las lentillas aquí especial para animarme, y me he hecho mi café y tal, para estar aquí más animado. Y bueno, estoy de vacaciones, que no está mal. Me ha dado tiempo como a acabar el borrador de una nueva novela, a ver si hay suerte con esto, este año 2024, que en 2023 no ha habido suerte con los editores, amigos. Pero bueno, esto es otra historia. No he puesto mis libros aquí para promocionarlos, pero yo creo que estáis hartos de ellos, ¿no? Están aquí, a ver que no tiren. No, voy a tirar algo. Así, mira, aquí está, que no me he dado cuenta, el que os decía de Sale el espectro, de Philip Roth, que lo dejé aquí ayer que estaba leyendo por la noche. Y luego están aquí, pero es que hay una vela, que voy a tirarlo todo. Los libros míos, a ver, estos de aquí, que ya no voy a dar más en este vídeo la matraca con ellos, os perdono el momento spam de este año, aunque luego sé que desconectáis, por supuesto, y es lo lógico que tenéis que hacer, desconectar el momento spam. Y nada, me contáis vosotros cuáles han sido las grandes lecturas de este año y seguiremos en 2024, que esperemos también tener grandes lecturas y que nos vaya bien a todos. Pues nada, un saludo, feliz fin de año y entrada de año. Ya digo que esto espero que salga el día 30. Venga, hasta luego, adiós.